En este tutorial vamos a probar diferentes maneras de coser con puntos o puntadas, sencillas y cruzadas, con varios hilos de colores para aprender a decorar, coser, tejer o bordar en tela de saco de yute o cualquier otro tipo de tela o tejido. Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Alicia Rodal y esto es Crear y Reciclar. Para esta primera idea voy a enhebrar el hilo doble para que me queden al final 4 hilos. Pero antes de empezar a coser le voy a quitar los hilos a la tela de yute. Primero quitamos 2 hilos, luego contamos 4 y volvemos a sacar 2 hilos. Vamos a pasar la aguja 2 por abajo y 4 por arriba. A la vuelta, los 4 que pasamos por arriba, ahora los pasamos por debajo, pero solo los 2 del centro. Y así todas las vueltas que queramos hacer, pero en el mismo sentido. Esto mismo lo puedes hacer de 2 en 2, de 3 en 3 o de 4 en 4. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero en el otro sentido. Es decir, si esto lo hemos cosido en vertical, ahora vamos a coser el otro en horizontal. Pero antes vamos a quitarle un hilo, pero fíjate bien que no sean ninguno de estos, de los que hemos pasado por debajo. Aprovecho para invitarte a que visites mi blog creayrreciclar.com para ver estas y muchísimas ideas más. Y empezamos a coser igual, 2 por abajo, 4 por arriba. Cosemos hasta terminar la ida y luego hacemos lo mismo con la vuelta. Hacemos todas las vueltas que necesitemos según el espacio que queramos decorar. Nos debe quedar algo así. A mí me recuerda como el tejido de una cesta. ¿Qué tal? ¿Qué te parece cómo se ve? A mí me encanta. ¿Qué te parece que podríamos hacer con este tipo de tela de saco decorada? ¿Te imaginas, por ejemplo, una caja de cartón toda forrada con este tipo de tejido? Imagínatelo ahora combinando, por ejemplo, hilos marrones con 3 tonos diferentes. Yo con estos hilos quise probar un tipo de punto diferente, pero no me quedó bien. Realmente cometí muchos errores, así que pienso pasar al siguiente. Es una puntada cruzada de 2 en 2, es decir, el punto nos queda como una X. Para esta idea voy a deshilachar primero la tela de saco, 2 hilos por un lado, dejo 2 hilos en el centro y quito otros 2 hilos. Y en ese espacio que me queda voy pasando el hilo de esta manera. 2 por abajo, luego cruzo 2 hilos y los paso 2 hilos por abajo, pero en el otro lado. Es como si tuviéramos 2 canales y vamos cruzando el hilo de un canal a otro. Y así lo hacemos hasta terminar la ida. Ahora vamos con la vuelta y que vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a pasar 2 hilos por debajo, cruzamos 2 hilos hacia el otro lado y volvemos a pasar 2 hilos por debajo. Así nos quedan las puntadas en forma de X. Ahora vamos a hacer otro punto que va a ser igual, una puntada cruzada, pero esta vez la vamos a hacer de 4 en 4. Y otra diferencia con la idea anterior es que no le vamos a quitar ningún hilo a la tela de yute. Entre puntada y puntada vamos a dejar una separación de 4 hacia un lado y luego pasamos la aguja por debajo de 4 puntos. Es decir, pasamos el hilo en forma cruzada, 4 hilos por arriba, 4 hilos por debajo, dejando 4 hilos de espacio entre cada puntada.
Y así cosemos en el mismo sentido durante toda la ida. Y ahora vamos a hacer la vuelta. Dejando 4 espacios de separación, vamos a pasar el hilo por debajo 4 hilos, contamos los 4 espacios o 4 hilos y pasamos otra vez por debajo 4. De esta forma vamos a hacer la misma puntada cruzada o en X, pero dejando una separación entre cada una de ellas. Y así seguimos cosiendo hasta completar toda la vuelta. Ahora veamos un punto muchísimo más sencillo, es en diagonal corto. Y te lo muestro con este hilo de un jersey que ya no me servía y lo descosí. Como ves, está compuesto de muchos hilos finos que al juntarlos se convierten en un hilo grueso. Este punto lo vamos a coser de 3 en 3, es decir, cruzamos la aguja y contamos 3 espacios hacia un lado y 3 espacios hacia adelante. Para dejar el mismo espacio volvemos a contar 3 hacia un lado y 3 hacia adelante. Pasamos el hilo y lo cruzamos. Volvemos a contar 3 hacia un lado y 3 hacia adelante. Y así lo vamos haciendo hasta completar toda la ida. Y ya sabes que tu apoyo es muy importante, así que si te gustan mis ideas, regálame un me gusta, escríbeme un comentario y comparte este vídeo con tus amigos. Este mismo punto lo puedes hacer más largo, más corto, simplemente dejando más espacio. Aquí abajo te voy a mostrar un punto que también es cruzado, pero esta vez vamos a hacer las puntadas en zigzag. Esta vez lo voy a dejar mucho más separado. Voy a contar 5 espacios hacia el lado y 5 espacios hacia adelante. Y como ves, pasamos por debajo de un hilo. Luego hacemos lo mismo cruzando el hilo hacia el otro lado y luego hacia el otro lado. De esta manera la puntada nos queda en zigzag. Me encanta cómo se ve, además es súper fácil de hacer. Ya me imagino todas las manualidades que podemos hacer con este punto. Los siguientes 2 puntos van a ser muy parecidos, pero con algunas diferencias. Lo que hacemos es que a la vuelta repetimos el mismo punto anterior en zigzag, pero nos quedaría el zigzag tipo espejo. Y cuando unimos estas 2 puntadas en zigzag nos debe quedar una figura como si fuera un rombo. La verdad que es muy fácil. Pasamos el hilo por debajo en el mismo punto que el anterior. Contamos la misma distancia hacia un lado y hacia adelante y pasamos por debajo del mismo hilo. De esta manera vamos a ir haciendo las puntadas en zigzag igual que el anterior, pero estamos enfrentando la ida con la vuelta como si fuera un espejo. Por eso yo lo llamé puntada en zigzag, pero tipo espejo. Y como puedes ver, la figura resultante es un rombo. A mí me parece que se ve precioso, ideal para decorar cualquier manualidad o incluso para decorar la ropa. Y el otro punto es la misma puntada en zigzag, pero en paralelo. Es decir, tanto la ida como la vuelta van a ser exactamente iguales. Nos van a quedar 2 puntadas en zigzag a la misma distancia. ¿Qué tal? ¿Qué te han parecido estas ideas hasta ahora? ¿Creen que este tipo de puntadas serían útiles para las manualidades? ¿Te animarías a utilizarlas en tus próximos proyectos? Ya sabes, escríbemelo en un comentario. Para los próximos puntos que quiero probar es formar figuras geométricas. Este primer ejemplo van a ser unos triángulos y se hace más fácil de lo que imaginas. Simplemente vamos a coser como hicimos en el punto anterior, la puntada como en zigzag. Y así hacemos la ida dependiendo de los triángulos que queremos hacer.
A la vuelta pasamos el hilo recto. De esta manera hacemos el tercer lado del triángulo. Y listo, así de fácil. Esta vez hicimos unos triángulos que están juntos, uno al lado del otro. Ahora voy a hacer unos triángulos más pequeños y dejando una separación entre ellos de unos 2 hilos, un pequeño espacio. Cosemos en zigzag hasta completar la ida y luego la vuelta cosemos recto para completar el tercer lado de los triángulos. Luego te voy a mostrar cómo puedo hacer triángulos más pequeños dejando todavía un poquito más de espacio. Vamos a dejar 3 hilos. ¿A que es súper fácil? Fíjate ahora cómo podemos hacer unos cuadrados. Vamos a coser el hilo pasando 1 por debajo y 4 por arriba. Así hasta completar la ida. Luego hacemos la vuelta de la misma manera pasando por el mismo hilo por debajo y 4 por arriba. Nos deben quedar las puntadas en paralelo a la misma distancia. Así ya tenemos 2 de los lados del cuadrado. Ahora vamos a pasar el hilo para terminar de coser los otros 2 lados de los cuadrados. Esta vez vamos a hacer unos cuadrados que estén juntos, es decir, uno al lado del otro, sin separación. Si crees que el contenido que comparto es de valor, puedes colaborar conmigo haciendo clic donde dice unirme. Y así hemos terminado de hacer unos cuadraditos uno al lado del otro. Ahora voy a hacer lo mismo, pero esta vez vamos a dejar una separación entre cada uno de los cuadrados. Así que cosemos 4 por arriba y 4 por abajo. Así hasta completar la ida. A la vuelta contamos el mismo espacio y volvemos a pasar el hilo en paralelo. 4 por arriba y 4 por abajo. Ya tenemos 2 lados del cuadrado. Ahora nos falta coser los otros 2 lados. Pasas 4 puntos de un lado hacia el otro y luego los 4 puntos que van por debajo los pasas en diagonal y los cruzas hasta el siguiente hueco. Por detrás el punto nos queda en diagonal. Y así lo vamos pasando y vamos haciendo los lados de cada uno de los cuadrados. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? ¿Cuál te gusta más? ¿Los cuadrados juntos o separados? A mí la verdad me gusta más separados. Y lo bueno de este punto es que también te queda con una forma bonita por detrás. Puedes usarlo cuando la manualidad se vaya a ver por ambos lados. Espero que les hayan gustado todas estas ideas, que les sirvan de ayuda y sobre todo que se animen a hacerlas. Y muchísimas gracias por tu apoyo. No te olvides abajo donde pone unirme. En estas ventanitas tienes muchísimas ideas más. Y no te olvides, suscríbete a mi canal, activa la campana de las notificaciones, visita mi blog creayreciclar.com, donde encontrarás estas y muchísimas ideas más de reciclaje creativo. Y te espero en el próximo. ¡Chao!